Dos hermanas huyen de un orfanato y encuentran a una anciana abandonada. Lo que pasa es increíble. La lluvia caía con fuerza sobre las calles empedradas de Guadalajara. Elena, de 12 años, y su hermana menor, Camila, de 10, corrían con todas sus fuerzas bajo la tormenta. Habían escapado del orfanato San Juan de los Lagos, un lugar que había sido más un sitio de dolor que de refugio. Elena sostenía firmemente la mano de Camila. Sus pies descalzos golpeaban el suelo húmedo mientras buscaban desesperadas un lugar para esconderse. «No mires atrás, Camila», susurró Elena, aunque ella misma sentía el peso de la culpa y el miedo oprimiendo su pecho. Pero esta noche era su única oportunidad de buscar una vida mejor, lejos de los castigos y las miradas frías de las monjas. Apenas habían planeado la huida, con solo una manta raída y un poco de pan duro que lograron robar de la cocina del orfanato. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó Camila, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «A cualquier lugar lejos de aquí», respondió Elena, su voz firme pero temblorosa. Ella sabía que no tenían un destino claro, solo el deseo de escapar del lugar que les había arrebatado su infancia. Bajo las sombras de los callejones, las hermanas trataban de avanzar sin ser vistas, con los corazones latiendo al ritmo frenético del peligro. Cuando llegaron al puente viejo que atravesaba un pequeño río, se refugiaron bajo su estructura para resguardarse de la tormenta. Elena envolvió a Camila con la manta mientras trataba de calmar su respiración. Sin embargo, el sonido de un tosido ronco las hizo estremecer. Un escalofrío recorrió a Elena al escuchar pasos arrastrándose en la oscuridad. Agarró una piedra, lista para defender a su hermana si era necesario. «¿Quién anda ahí?», preguntó con valentía, aunque sus manos temblaban visiblemente. De entre las sombras apareció un anciano. Su figura delgada y encorvada daba la impresión de haber cargado años de sufrimiento. Su cabello y barba desaliñados casi cubrían su rostro, pero sus ojos tenían un brillo curioso y una profunda tristeza. «No quiero asustarlas», dijo con voz cansada pero amable. «Solo estoy buscando un poco de refugio, igual que ustedes». Las hermanas se miraron con duda. Era la primera vez que veían a alguien como él, alguien que parecía tan perdido como ellas. Elena no bajó la guardia, pero tampoco podía ignorar el temblor del hombre ni el tono honesto de sus palabras. «¿Quién eres?», preguntó, manteniendo a Camila detrás de ella. «Solo soy un hombre viejo que no tiene dónde ir», respondió el anciano, dejando caer un saco que apenas contenía algunas pertenencias. Aunque su apariencia era ruda, había algo en su tono que inspiraba confianza. Esa noche, bajo la lluvia, 3 almas rotas se encontraron en un puente olvidado, sin saber que aquel encuentro cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer despuntó lentamente sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Bajo el puente, Elena despertó sobresaltada, asegurándose de que Camila aún estuviera a su lado. El anciano estaba sentado en silencio, mirando el río que corría debajo. Aunque su aspecto seguía siendo intimidante, había algo en su postura que lo hacía parecer inofensivo. «¿Dormiste poco?», comentó con voz grave pero tranquila al notar que Elena lo observaba. Ella lo ignoró, centrando su atención en Camila, quien seguía profundamente dormida. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente Elena, rompiendo el silencio. El anciano la miró y, después de una pausa, respondió: «Me llaman Don Mateo». Había algo melancólico en su voz, como si ese nombre fuera lo único que le quedaba de su identidad. «¿Y ustedes?», preguntó, arqueando una ceja mientras se llevaba las manos al pecho para intentar calentarse del frío de la madrugada. «Yo soy Elena, y ella es Camila», respondió con cautela. No confiaba en él, pero sabía que, al menos por ahora, estar acompañadas podría ser más seguro que estar solas. Don Mateo sacó de su saco un trozo de tortilla envuelto en un paño. «No es mucho, pero pueden tomar un poco», dijo mientras extendía el pan hacia Elena. Ella dudó, pero el hambre la hizo aceptar.
Compartió el pedazo con Camila cuando ésta despertó, y aunque era poco, les dio energía para continuar. ¿Por qué están aquí? Niñas como ustedes no deberían estar vagando por la calle, dijo Mateo con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. Elena dudó en responder, pero finalmente confesó: nos escapamos del orfanato. Ya no podíamos soportar estar ahí. El rostro de don Mateo se ensombreció. Parecía comprender más de lo que decía en palabras. No es fácil vivir en la calle, menos para dos niñas como ustedes, murmuró, como si hablara desde su propia experiencia. Pero si necesitan un lugar, conozco un sitio donde pueden estar seguras, al menos por un tiempo. Las palabras del anciano eran sinceras, pero Elena no podía evitar sentir desconfianza. ¿Por qué nos ayudarías?, preguntó con dureza, mirando fijamente a los ojos cansados de Mateo. Porque yo también sé lo que es no tener a dónde ir, respondió con una sinceridad que desarmó a Elena. Camila, aún abrazada a su hermana, miró al anciano con una mezcla de miedo y esperanza. Podemos confiar en él, susurró a Elena. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que tal vez, solo tal vez, no estaban completamente solas. Decidió seguir a don Mateo, sin saber que ese paso marcaría el inicio de una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. Elena y Camila siguieron a don Mateo por las calles menos transitadas de Guadalajara. A medida que avanzaban, las hermanas notaron que el anciano caminaba con cierta dificultad, pero no pidió ayuda ni se quejó. El lugar al que vamos no es lujoso, pero es mejor que dormir bajo un puente, les dijo mientras las guiaba hacia un barrio desgastado al borde de la ciudad. Las casas parecían estar a punto de derrumbarse, y los pocos habitantes que se asomaban los miraban con recelo. Finalmente llegaron a una vieja bodega abandonada. Mateo apartó una tabla que cubría la entrada y las invitó a pasar. El interior estaba oscuro y olía a humedad, pero había algunas mantas y un rincón con un pequeño fogón hecho con piedras. Aquí estarán a salvo, aseguró mientras encendía una vela para iluminar el espacio. Camila miró a Elena con incertidumbre, y aunque este nuevo refugio no era acogedor, era mejor que el peligro de la calle. Mientras las niñas se acomodaban, don Mateo sacó de su saco una vieja lata con algunas monedas. «Voy a buscar algo de comida», anunció. Elena lo observó detenidamente, preguntándose por qué alguien como él estaría dispuesto a ayudarlas. «¿Por qué vives aquí?», le preguntó finalmente, sin poder contener su curiosidad. Mateo tardó unos segundos en responder, como si las palabras le pesaran. «Porque a veces, perderlo todo te enseña qué es lo realmente importante», dijo antes de salir. Cuando Mateo regresó, traía consigo unas pocas tortillas y un par de manzanas. Se sentó junto a las hermanas y compartió lo que había conseguido. Mientras comían en silencio, el anciano comenzó a hablar sobre su vida. «No siempre fui así», confesó. «Tuve una familia, un hogar, pero tomé malas decisiones». Sus palabras estaban cargadas de arrepentimiento. «Perdí a mi esposa y a mi hijo. Desde entonces, no he encontrado un lugar al que pueda llamar hogar». Elena sintió un nudo en el estómago. Aunque no conocía los detalles, podía ver el dolor reflejado en los ojos del anciano. «¿Por qué nos ayudas si tú también necesitas ayuda?», preguntó Camila con su voz inocente. Mateo sonrió levemente y respondió: «Porque, aunque no puedo cambiar mi pasado, tal vez pueda hacer algo bueno por alguien más. Ustedes me recuerdan lo que alguna vez fui». Sus palabras quedaron grabadas en el corazón de las hermanas, quienes empezaron a ver en él no solo a un extraño, sino a un hombre que, como ellas, buscaba una segunda oportunidad. Esa noche, el viento soplaba fuerte, haciendo crujir las paredes de la vieja bodega. Camila dormía profundamente, acurrucada junto a Elena, mientras don Mateo permanecía despierto, mirando al cielo a través de un agujero en el techo. Elena no podía conciliar el sueño. Las palabras del anciano seguían resonando en su mente,
llenándola de preguntas que no sabía si quería responder. Finalmente, se levantó y se acercó a él, sentándose a su lado en silencio. ¿Por qué no intentaste buscar a tu familia?, preguntó en voz baja, rompiendo la calma de la noche. Mateo tardó en responder. Lo hice, dijo con un suspiro. Los busqué durante años, pero cuando me di cuenta de que ellos estaban mejor sin mí, decidí alejarme. Elena notó la tristeza en su voz, pero también una extraña resignación. ¿Y si todavía te necesitan?, insistió. Mateo la miró, sorprendido por su pregunta. A veces, lo mejor que puedes hacer por las personas que amas es dejarlas ir, murmuró. Elena se quedó en silencio, procesando sus palabras. Pensó en el orfanato del que habían escapado, en los castigos injustos y en las miradas frías de los cuidadores. Había momentos en los que sentía que no tenía derecho a soñar con un futuro mejor. Camila cree que encontraremos un lugar donde podamos ser felices, confesó. Pero yo no sé si eso existe para nosotras. Mateo le puso una mano en el hombro. No importa cuántas veces te derriben, siempre puedes levantarte, le dijo con una convicción que sorprendió a Elena. Mientras hablaban, Mateo sacó una pequeña caja de madera que llevaba consigo. Al abrirla, reveló un viejo medallón con la imagen de una Virgen de Guadalupe. Esto es lo único que me queda de mi esposa, explicó. Siempre decía que, mientras lo tuviera conmigo, nunca estaría completamente solo. Le entregó el medallón a Elena, quien lo miró incrédula. No puedo aceptar esto, protestó, pero Mateo insistió. Ahora tú lo necesitas más que yo, dijo con una sonrisa. Esa noche, Elena prometió que haría todo lo posible por proteger a Camila y encontrar un lugar donde pudieran ser felices. Bajo el cielo estrellado, el vínculo entre las hermanas y Mateo se fortaleció, convirtiéndose en una especie de familia improvisada. Ninguno de los tres sabía que el destino estaba a punto de ponerlos a prueba de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Elena despertó temprano con el sonido de pasos fuera de la bodega. Al asomarse por una grieta en la pared, vio a un grupo de hombres vestidos con harapos, cargando sacos y hablando en voz baja. ¿Quiénes son ellos?, susurró a don Mateo, quien ya estaba de pie, observando la escena con una expresión seria. No te preocupes, suelen pasar por aquí, pero es mejor no cruzarnos con ellos, dijo con tono firme. Elena notó un leve temblor en sus manos y supo que había más detrás de esas palabras. Camila, todavía adormilada, se acercó con curiosidad. ¿Qué está pasando?, preguntó mientras frotaba sus ojos. Elena la abrazó rápidamente y le dijo que todo estaba bien, pero no podía evitar sentirse intranquila. Esa sensación se intensificó cuando uno de los hombres golpeó la puerta de la bodega. Mateo. Sabemos que estás ahí, gritó con una voz áspera. Mateo respiró hondo, como si estuviera preparándose para enfrentar algo inevitable. Quédate con tu hermana. No abran la boca, susurró antes de dirigirse a la puerta. Cuando Mateo salió, las niñas se quedaron escondidas detrás de unas cajas, escuchando cada palabra. ¿Qué quieres, Anselmo?, preguntó Mateo con calma, aunque su voz delataba cierta tensión. Tienes una deuda pendiente, viejo, respondió el hombre con un tono amenazante. No puedes seguir escondiéndote para siempre. Mateo trató de razonar con él, prometiendo que encontraría una manera de pagar, pero Anselmo no estaba dispuesto a escuchar. Tienes hasta mañana. Si no, ya sabes lo que pasará, dijo antes de irse con su grupo. Elena sintió que su corazón latía con fuerza. Cuando Mateo regresó, su rostro estaba más sombrío que nunca. ¿Quién era ese hombre?, preguntó Elena, incapaz de contenerse. Mateo suspiró profundamente. Es alguien de mi pasado, alguien con quien cometí errores graves, admitió. Luego, miró a las niñas con preocupación. No deberían estar aquí. Esto es peligroso para ustedes.
pero Elena negó con la cabeza. No vamos a dejarte. Nos has ayudado, y ahora es nuestro turno de estar contigo, dijo con determinación. Esa noche, mientras las niñas dormían, Mateo se sentó frente al pequeño fogón, sosteniendo el medallón que le había dado a Elena. Sabía que tenía que tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, no podía ignorar la conexión que había formado con ellas. Por primera vez en años, sentía que había algo por lo que valía la pena luchar. Pero el reloj seguía corriendo, y el amanecer traería consigo la amenaza de Anselmo y su banda. El amanecer llegó con un aire denso de incertidumbre. Mateo sabía que no podía seguir escondiéndose, pero tampoco quería poner a las niñas en peligro. Mientras preparaba una pequeña fogata para calentar agua, Elena se acercó, decidida. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Mateo suspiró y, después de un momento de reflexión, dijo: tengo un plan, pero necesitaré tu ayuda. Elena escuchó atentamente mientras Mateo le explicaba su idea. La única manera de saldar su deuda con Anselmo era recuperar una vieja propiedad que había perdido por culpa de sus malas decisiones. Era un pequeño terreno en el centro de la ciudad, que, si lograba vender, le permitiría pagar lo que debía. Pero había un problema: la propiedad estaba ocupada por personas que no iban a ceder fácilmente. Será peligroso, pero no tenemos otra opción, advirtió Mateo. Camila, que había estado escuchando desde un rincón, intervino con inocencia. ¿Por qué no les pedimos que nos ayuden?, sugirió, sin comprender del todo la gravedad de la situación. Mateo sonrió levemente, agradeciendo la pureza de su pensamiento. A veces, la gente no quiere ayudar, pequeña. Pero prometo que haré lo posible para que estemos seguros, respondió, acariciándole el cabello. Decididos, Mateo y Elena se dirigieron al centro de Guadalajara, dejando a Camila bajo el cuidado de una vecina de confianza que vivía cerca de la bodega. El camino estuvo lleno de tensión, con Mateo explicándole a Elena cómo debía actuar si algo salía mal. Si las cosas se complican, corre y no mires atrás, le dijo con seriedad. Elena, aunque aterrada, asintió. No podía dejar que el miedo la paralizara. Cuando llegaron al terreno, encontraron a un grupo de hombres que lo habían convertido en su refugio. Mateo se acercó con cautela, intentando negociar. Este lugar es mío. Necesito recuperarlo, les explicó, pero su petición fue recibida con risas y burlas. Tú lo perdiste hace años, viejo. Ahora es nuestro, respondió uno de los hombres con un tono desafiante. Mateo sabía que convencerlos no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a las niñas. Mateo respiró profundamente, mirando a los hombres que ocupaban su antiguo terreno. Sabía que enfrentarlos directamente sería una batalla perdida, pero no podía permitirse fallar. Con voz firme, les ofreció un trato: denme 2 días. Si no puedo pagarles para que se muden, el terreno será suyo para siempre. Los hombres se miraron entre ellos, sorprendidos por su propuesta. 2 días no cambiarán nada, viejo, respondió uno de ellos, pero finalmente aceptaron el trato con una risa burlona. Mientras caminaban de regreso, Elena notó el sudor en la frente de Mateo y su paso más lento de lo habitual. ¿Estás bien?, preguntó preocupada. Estoy bien, mintió él, pero su rostro pálido decía lo contrario. Elena no podía evitar sentirse culpable. Aunque Mateo intentaba protegerlas, ella sabía que el peso de las deudas y el peligro recaía completamente sobre sus hombros. De regreso a la bodega, encontraron a Camila dibujando en una hoja vieja que había encontrado. Mira, es nuestra nueva casa, dijo emocionada, mostrando un dibujo lleno de colores. Elena sintió un nudo en la garganta. Es hermoso, Camila, respondió con una sonrisa forzada, pero su corazón estaba lleno de dudas.
¿Podrían realmente construir una vida mejor? Mateo observó el dibujo en silencio, sintiendo una renovada determinación. No podemos rendirnos, murmuró para sí mismo. Esa noche, mientras las niñas dormían, Mateo salió a la ciudad en busca de alguien que pudiera ayudarlo. Visitó antiguos conocidos, buscando préstamos o algún trabajo rápido que le permitiera juntar el dinero que necesitaba. Sin embargo, las puertas parecían cerrarse una tras otra. «Ya no eres el mismo hombre de antes, Mateo», le dijeron algunos, mientras otros simplemente lo ignoraban. A pesar del rechazo, no dejó de intentarlo, aferrándose a la esperanza. Al amanecer, regresó a la bodega con los bolsillos casi vacíos, pero con una nueva idea. «No podemos esperar más», le dijo a Elena. «Necesitamos encontrar algo valioso en ese terreno que podamos vender». Elena, aunque agotada, asintió. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. Juntos, los tres regresaron al terreno con una pala vieja y sus corazones llenos de incertidumbre. Lo que encontraron enterrado allí cambiaría todo de una manera que ninguno de ellos esperaba. El sol aún estaba bajo cuando Mateo, Elena y Camila comenzaron a excavar en el terreno. Mateo recordaba vagamente que, años atrás, su abuelo había mencionado un viejo cofre enterrado allí, pero nunca le había prestado atención. «Tal vez no sea nada, pero debemos intentarlo», dijo mientras clavaba la pala en la tierra. Elena, aunque escéptica, seguía trabajando a su lado, mientras Camila los observaba con curiosidad. Pasaron horas removiendo la tierra sin encontrar nada. El agotamiento comenzaba a apoderarse de ellos cuando, de repente, el sonido metálico de la pala chocando contra algo sólido los detuvo en seco. Mateo cayó de rodillas, limpiando frenéticamente la tierra con sus manos. «Aquí está», exclamó con una mezcla de alivio y emoción. Al desenterrar completamente el objeto, descubrieron un pequeño cofre de madera reforzado con hierro. Elena se acercó rápidamente, ayudándolo a abrirlo. Dentro del cofre había varias monedas antiguas, documentos viejos y un par de joyas que parecían de gran valor. Mateo tomó una de las monedas y la observó detenidamente. «Estas son de la época del Porfiriato», explicó. «Si encontramos a un buen comprador, esto podría ser suficiente para salvarnos». Aunque el hallazgo era emocionante, el tiempo seguía en su contra. Sin perder tiempo, Mateo se dirigió al mercado de antigüedades en el centro de Guadalajara. Elena y Camila lo acompañaron, aferrándose a la esperanza de que esta fuera la solución a sus problemas. En el mercado, un comerciante examinó las monedas y las joyas con atención. «Esto es auténtico y muy valioso», dijo finalmente. «Pero necesitaré tiempo para encontrar un comprador». «¿Cuánto necesitan?», Mateo explicó la situación, y el comerciante accedió a darle un adelanto por las piezas. Con el dinero en mano, regresaron al terreno y se encontraron con los hombres que lo ocupaban. «Aquí está lo que les debo», dijo Mateo, entregándoles el dinero. Los hombres lo miraron sorprendidos, pero aceptaron el pago sin problemas. Al despedirse, uno de ellos comentó: «Viejo, tienes más agallas de las que pensamos». Mateo no respondió, pero en su interior sentía una mezcla de alivio y orgullo. Había logrado salvar el terreno y proteger a las niñas, pero sabía que su lucha aún no había terminado. Aunque Mateo había logrado salvar el terreno, la paz duró poco. Esa misma noche, cuando regresaban a la bodega, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta, y dentro, el ambiente estaba cargado de tensión. Elena fue la primera en notar las huellas de botas en el polvo del suelo. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, con un nudo en el estómago. Mateo entró cautelosamente y encontró una carta sobre la mesa. La carta, escrita a mano con una caligrafía áspera, tenía una sola línea: «No te olvides de nosotros». «Son ellos», dijo Mateo, apretando los puños.
Anselmo no se olvida de las deudas tan fácilmente. Elena se acercó a él, tratando de entender lo que eso significaba. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, con miedo en la mirada. Mateo se sentó en la mesa, pensativo. Es probable que no me dejen en paz. Anselmo quiere más que dinero. Quiere que vuelva a ser parte de su banda. Y si me niego, no solo me destruirán a mí, sino que también pondrán en peligro todo lo que hemos conseguido. Elena, con lágrimas en los ojos, no podía imaginar perder a Mateo. No podemos dejar que te hagan daño, dijo con firmeza. Vamos a luchar, juntos. Pero Mateo sabía que no sería tan fácil. No quiero que se metan con ustedes, replicó, mirando a las niñas. Esto es más grande que lo que podemos manejar. Sin embargo, Elena no lo dejaría solo. Lo que hagas, lo haremos contigo. Eres nuestra familia, Mateo. Las palabras de Elena lo golpearon con fuerza. Había dado por sentado que podía protegerla solo, pero ahora entendía que ellos tres eran un equipo. Esa noche, mientras Mateo se preparaba para lo que podría ser un enfrentamiento, Elena decidió hacer algo que jamás habría imaginado: ir a hablar con Anselmo ella misma. Si él te respeta a ti, tal vez me respete a mí, pensó. Sabía que el riesgo era alto, pero no veía otra opción. Mateo intentó disuadirla, pero ella estaba decidida. Lo haremos juntos, papá, dijo con una determinación que lo sorprendió. Al día siguiente, Elena y Mateo se dirigieron al barrio donde Anselmo solía frecuentar. El ambiente estaba cargado de tensión, y los viejos amigos de Mateo observaban con desconfianza. Sin embargo, cuando llegaron a la casa de Anselmo, se encontraron con algo que no esperaban. Él estaba esperando, como si supiera que vendrían. Te lo dije, Mateo, dijo con una sonrisa torcida. Nada cambia, ¿verdad? Anselmo los miró fijamente, pero en sus ojos había algo diferente. Me impresionó tu hija, Mateo, dijo con una mueca. Sé que eres más hombre que yo, pero no puedo dejar que te vayas tan fácilmente. Fue entonces cuando Mateo comprendió que la amenaza de Anselmo no solo estaba relacionada con el pasado, sino también con un deseo de poder y control que lo llevaba a hacer cosas aún más terribles. El aire se volvió pesado en el encuentro con Anselmo. Elena no pudo evitar sentir el peligro que emanaba de él, pero se mantuvo firme, sin dar señales de miedo. Queremos vivir en paz, dijo con voz clara, mirando directamente a los ojos de Anselmo. Él la observó durante unos segundos, como evaluando cada palabra. La paz no es algo que uno elija, niña, respondió con frialdad. La paz se gana. Mateo, sabiendo que el tiempo se agotaba, intervino. Yo no tengo miedo de ti, Anselmo. No tengo miedo de lo que pueda hacerme, pero sí tengo miedo de lo que le harás a ellas, dijo, señalando a Elena y Camila. Ellas no están en esto, no tienen nada que ver con tus negocios. Anselmo rió, como si todo fuera un juego. Todo está conectado, Mateo. Lo bueno y lo malo. Si no haces lo que te pido, habrá consecuencias. Elena, con una determinación feroz, dio un paso adelante. Si tú realmente eres hombre de palabra, entonces entiende esto: no somos débiles. Ni yo ni mi hermana. Y mucho menos Mateo. Si quieres algo de nosotros, tendrás que pasar por encima de todo lo que somos. Las palabras de Elena eran firmes, pero había algo en su tono que sorprendió incluso a Anselmo. Él la observó, sin poder evitar reconocer la fuerza en sus ojos. Fue en ese momento cuando algo cambió en la mente de Anselmo. En lugar de la ira que normalmente sentía al enfrentarse a alguien, sintió una extraña admiración por la valentía de Elena. «¿Tienes agallas, niña?», dijo, con una mirada pensativa. Tal vez esto no tiene que seguir de esta manera». Mateo, sin entender completamente, preguntó, «¿Qué estás diciendo?».
Anselmo se quedó en silencio por un largo rato, y luego respondió con un tono menos amenazante: quizás ya he hecho demasiado daño. Sin embargo, la decisión de Anselmo aún no estaba tomada. Durante los días siguientes, Mateo y las niñas continuaron viviendo con la incertidumbre de si el pasado de Mateo los alcanzaría nuevamente. Pero en el fondo, todos sabían que algo había cambiado. Anselmo ya no era la amenaza inquebrantable que Mateo temía. Ahora, era solo un hombre en busca de redención, aunque no estuviera completamente seguro de cómo alcanzarla. Elena, por su parte, se sintió liberada, aunque el camino por delante aún era incierto. El viaje de huida del orfanato, el encuentro con el anciano y todas las decisiones difíciles que tomaron les habían enseñado una lección invaluable. La familia no es solo un lazo de sangre, sino también una elección. Un compromiso con quienes amas. Lo hicimos juntos, pensó Elena, mirando a su hermana Camila. Y juntos, seguiremos adelante. Finalmente, la familia entendió que el mayor desafío no era enfrentar a los demás, sino enfrentar sus propios miedos y dudas. Había algo más grande que los unía: el deseo de sobrevivir y el amor incondicional entre ellos. La batalla no había terminado, pero ahora sabían que podrían superarlo todo, porque nada era más fuerte que su determinación.